Buenas tardes, estimados estudiantes. Les saluda Gloria Orrala, docente de matemáticas, hoy con nuestro tema de progresiones geométricas e interpolación. Nos encontramos en el proyecto 5, nuestra última semana, la semana 5. Progresiones geométricas. Esto ya lo vimos en la clase anterior, pero vamos a recordar para poder realizar la interpolación de las progresiones. Una progresión geométrica es una sucesión de números en la que a cada término se obtiene el anterior multiplicando por un número. Este número fijo la vamos a llamar la razón o la razón geométrica, donde vamos a observar las fórmulas del último término o la fórmula del término general, que viene expresada como a sub n es igual a A1 por R elevada a n menos 1, donde AN es el último término, AN es el último término, A1 es el primer término, R viene expresada como la razón geométrica, N el número de términos menos la unidad. Y para hallar lo que es la suma, porque nosotros podemos sumar una progresión geométrica, para hallar la suma de esa progresión geométrica, vamos a utilizar la fórmula como estamos observando. Sn, S sub n es igual a 1 que multiplica a 1 menos R, sabemos que es la razón elevado a n, que es el número de términos. Y esto dividido para la unidad menos la razón. Esta fórmula se utiliza para hallar la suma de los términos de una progresión geométrica. La suma de las progresiones geométricas, la suma de la primera n términos de una progresión geométrica se llama serie geométrica y esta se simboliza con la expresión Sn. Para hallar la suma de los primeros términos de una progresión geométrica se utiliza la fórmula que vimos en la diapositiva anterior, ¿sí? Esa es la fórmula para poder calcular la suma de los términos. Y vemos allí que A1 vendría a ser el primer término, R es la razón de la progresión, N el número de términos y ese N equivale a la suma de los términos de la progresión. Veamos un ejercicio para poder aplicar la suma. Ejercicio de aplicación. Dice calcular la suma de los 4 primeros términos de la progresión geométrica. En este caso tenemos 5, 10, 20. Sabemos que este primer término lo voy a llamar A sub 1, el segundo término que es 10, A sub 2, y el tercer término que es 20, A sub 3. Me pide en el ejercicio hallar A sub 4, los cuatro primeros términos. No me dice que haya la suma, pero para hallar la suma primero tengo que encontrar el valor de A sub 4. Observemos. Me indica, dice, hay que hallar en primer lugar la razón de la progresión de la siguiente manera. Con esta fórmula. La razón es igual a esta expresión, a la división o al cociente de A sub 2 sobre A sub 1. Vemos que A sub 2 sería 10 dividido para A sub 1, que es 5. 10 dividido para 5 a 2. La razón en este caso sería 2. Quiere decir que si yo a esta sucesión lo multiplico por 2, quiere decir que el segundo término me va a dar 10. De igual forma, 10 lo multiplico por 2, la siguiente sucesión será 20. Y al término siguiente lo multiplico por 2, me va a dar 20 por 2, me va a dar 40. Este sería mi siguiente término. Y si me dice, sume los 4 primeros términos, si nosotros sumamos, simplemente 40 más 20, 60, más 10, 70. Sabemos que la suma de esos términos me va a dar 75. Pero en ejercicios posteriores usted puede encontrar muchos más términos que se le va a dificultar realizar la suma. Para esta, para esta situación hay que aplicar la fórmula que tenemos a continuación, ¿no? Déjeme borrar
para avanzar en la aplicación de la fórmula, sabemos que la suma de esos 4 primeros términos me va a dar 75. Observemos. Esta es la expresión. Utilizamos esta fórmula, que es la fórmula de la suma de los términos. En este caso son 4 términos. A1, sabemos que A1 es 5. 5, que multiplica a la unidad, que es de la expresión, menos R, que es la razón, elevado al número de términos. ¿Cuáles son los términos? Me está diciendo los 4 primeros términos. Entonces sería elevado a la cuarta potencia. Dividido para 1 menos la razón, que ya conocemos que es 2, ¿no? Hacemos la operación algebraica. 2 elevado a la cuarta potencia es 16, ¿sí? Y continuamos, ¿no? 1 menos 16 voy a tener menos 15, ¿sí? Porque colocamos el signo del mayor valor absoluto, en este caso el de mayor valor absoluto es 16, y hacemos una resta porque el signo es diferente, se restan, ¿no? Y en este caso también en el denominador, 1 menos 2 sabemos que se resta porque son signos diferentes y coloco el signo del número del mayor valor absoluto, que es 2, me quedaría menos 1. 5 por 15, 75, menos 75, dividido para menos 1. Multiplico los signos, aunque es una división, sabemos que es la misma ley de signos se aplica en la división, la de la multiplicación, ¿no? La misma ley de signos, menos por menos me va a dar más. 75 dividido para 1, 75. Entonces vemos que aplicando la fórmula me va a dar la misma solución que lo hicimos en forma manual. Pero esto se aplica, usted lo puede hacer en forma manual o cuando tenemos progresiones mucho más largas, aplica la fórmula que le estoy indicando. Ahí tenemos qué significa cada uno de los términos y la solución del ejercicio. Veamos ahora lo que es interpolación. La interpolación es intercalar un cierto número de términos, que en este caso voy a llamar a esos términos A, o también le puedo decir N, ¿no? Entre dos términos dados, A y B. A este A y B le puedo llamar extremo anterior y a B extremo posterior. De manera que resulte una progresión geométrica de extremos A y B, ¿no? Ahí mismo indica, ¿no? Extremo anterior y el posterior. Este proceso se llama interpolación, o sea, vamos a tener términos entre A y B. Eso nos está indicando otros términos entre A y B, de términos geométricos. Podemos calcular la razón de la progresión geométrica mediante la siguiente fórmula. Esta es la fórmula que nos va a ayudar a encontrar la interpolación de términos geométricos. Miremos, ahí está lo que significa. R es la razón, K es el número de términos que debemos interpolar. Acá también usted lo puede encontrar en otros libros con la letra N, que es el número de términos. A es el primer término o el término anterior. B es el último término o también llamado el término posterior. Veamos un ejemplo. Me dice, interpolar tres medios geométricos entre 2 y 162. ¿Qué me está diciendo ahí? Que yo voy a tener dos términos. Voy a tener dos términos. Veamos, vamos a realizar aquí. Me dice dos términos. Aquí ya tengo un término que lo voy a llamar A sub 1, que es 2 en este caso. Y el otro término o el término anterior es igual a 162. ¿Sí? Este es el primer término, este es el segundo término. O también le puedo llamar a este término al 162b. ¿Sí? Anterior y posterior. Me dice que entre estos dos términos hay me dice tres medios geométricos. ¿Qué me dice aquí? Y tengo que colocar tres términos dentro de esos dos, dentro de esos extremos. Entonces sería A1, sería 2, el último término sería 162, ¿sí? Aquí sería el siguiente término, 2 a 2, 3 a 4. Estos tres términos me pide
que calcule 3 medios geométricos, 3 términos dentro de los extremos, y este sería A5. ¿Sí ven? El primer término es A1 y el último término sería A5. Y los 3 que están dentro, entre ellos, son los que me tocaría hallar. Observemos cómo hallamos esto, ¿no? Vamos a borrar y vamos a resolver. Aquí indica interpolar 3 medios geométricos entre 2 y 162, donde tenemos que el primer término sería A2 y mi último término 162 y los 3 términos que están dentro de los extremos son los que tengo que encontrar. En total son 5 términos. Aquí tenemos los datos. A es el extremo anterior, que sería 2. B es el extremo posterior, que sería 162. Vamos a utilizar las fórmulas. La fórmula que vimos anteriormente, en este caso le he puesto N, que también podría ser K. B es el extremo posterior, A el extremo anterior. Para esto vamos a utilizar esta fórmula para hallar la razón y luego aplicar nuestra fórmula del término general. Miren, aquí está. N, que sería los 3 medios geométricos, que serían 3, ¿no? N sería 3 más la unidad. B, el extremo posterior, 162. A, el extremo interior, 2. 162 dividido para 2 me va a dar 81. 3 más 1, 4. Un número que multiplicado 4 veces me dé 81, sería 3, ¿no? Ese sería mi razón, 3. Esa fórmula, esa razón, ese valor, yo voy a aplicar acá mi fórmula para hallar los términos que irían tanto en A2, A3 y A4. Ya tenemos el valor de A1 y es muy fácil resolver. ¿Qué quiero hallar? En este caso A2. Para hallar A2 me dice que mi fórmula me indica aquí que es A1, sería 2, por la razón que ya hallé, que es 3, elevado a N, en este caso sería 2, menos la unidad. 2 menos 1, 1, 3 elevado a la potencia 1 es 3 mismo y 3 por 2, 6. Entonces aquí iría 6. Vamos a hallar el tercer término. A3 es igual 2, que equivale a 1, por la razón N, que es el tercer término, menos la unidad de la fórmula, ¿no? 3 menos 1, 2. 3 elevado al cuadrado es 9 y 9 por 2, 18. Sería A3 sería igual a 18. Vamos con el último término, A4. Sabemos que A1 es 2, por la razón que es 3. N sería el cuarto término, 4 menos 1, sería en este caso 3 elevado al cubo. 3 elevado al cubo es 27 y 27 por 2, 54. Veamos las respuestas. Ahí están las respuestas. Pueden revisarla detenidamente para que lo puedan confirmar. Eso es para interpolar los medios geométricos. La tarea, usted la puede encontrar en la agenda que le envío para el día de hoy. Y también es importante revisar el proyecto 5 de la semana 5 y también va a encontrar actividades a realizar allí, ¿no? Les agradezco por la atención y podrán observar la bibliografía que se presenta a continuación, de donde se sacan las actividades propuestas, ¿no? Les agradezco mucho. Cualquier inquietud, por favor, comunicar por interno. Gracias.